Su micro, ya está, le escucho, doctor. Ya vamos a dar inicio con la clase. Agradecer a todos los participantes por estar conectados, también a nuestro expositor. El día de hoy tenemos programado lo que es el curso especializado en el control interno en el sector público. Como expositor tenemos al doctor José Miguel Ballena. Doctor, adelante, gracias. Muy buenas tardes con todos los participantes de este diplomado y especialmente de este curso que el día de hoy estamos llevando a cabo. Agradecer a los coordinadores, al Centro de Formación y Capacitación, CEFOCAP, por permitirme participar y sobre todo disertar temas de importancia en la formación profesional. Agradecer a su representante, la doctora Diana Gamboa Castro, y a todo su equipo de trabajo. También al que el día de hoy me va a acompañar en la plataforma del sistema, Rodrigo, y a cada uno de ustedes, los participantes que se han dado tiempo, sobre todo para capacitarse en este curso tan importante. Y como ya lo he mencionado, el coordinador que está a cargo de la plataforma. Mi nombre es José Miguel Ballena, soy abogado de profesión y actualmente vengo especializando cada uno de los temas respecto a lo que es el control gubernamental, las contrataciones públicas del Estado y parte de lo que es, nosotros conocemos como gestión pública y gobernabilidad. Así es que en cuanto a experiencia y temática del curso, somos conocedores de ello. No quisiera iniciar este curso no sin antes saber con qué tipo de participantes cuento. En algunas ocasiones me ha tocado algunas intervenciones donde han participado eh, trabajadores del Ministerio Público, del sector público también, como son municipalidades, gerencias, algunas entidades públicas, por las cuales yo invito, Rodrigo, si se puede, a través de tu persona, puedan algunas personas presentarse y sobre todo saber en qué rubro están laborando para poder yo ingresar o, digamos, iniciar el tema y saber qué casuística puedo tocar respecto de lo que hoy vamos a disertar. No sé si alguien quiera presentarse, participar de ello, para poder yo creo que unas 4 o 5 personas estaría bien, Rodrigo, a través de tu persona. Claro, doctor, hay la opción de activar su micrófono, está libre, pueden activar y participar, o también a través del chat de Zoom que está activo. Jorge Salinas quiere participar. Rodrigo, Jorge Salinas, actívale el micrófono. Buenas tardes, doctor. Buenas. Ya, buenas tardes, doctor. Un gusto y un placer de poder escuchar su exposición también en esta tarde. Vamos a tenerlo. Pero a la vez yo le pediría que, bueno, y el que le hable trabajo en el Ministerio Público y me gustaría saber bastante con respecto al control interno. En este caso en el caso del Ministerio Público, ¿no? Y tengo a bien, pues, de escucharlo, doctor. Muchas gracias, Jorge Salinas. Sí, hay unas personas que respecto, como le vuelvo a repetir, sobre todo del Ministerio Público y del Poder Judicial, seguramente trabajan en el sistema anticorrupción. Entonces, se interesa mucho conocer de dónde surge el origen de los muchos delitos contra la administración pública y los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Eso vamos a tratar. Qué bueno que participe gente que no está directamente involucrada con el tema de la gestión pública, pero sus investigaciones o su trabajo está ligado a este tipo de temas, ¿verdad? Bien, creo que Marta, no sé, Marta, alguien por ahí, a ver, Rodrigo, no sé si puedas canalizar.
¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Quién habla? Marta de Lama, abogada. He trabajado siempre en el área de asesoría jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tumbes, porque lo estoy escuchando desde Tumbes, y en la Dirección Regional de Educación de Tumbes. Y siempre he elaborado en esas dos áreas, ¿no? Y bueno, me estoy interesada en aprender el tema del control interno en las instituciones, ¿no? Porque veo bastantes deficiencias en las instituciones del Estado, principalmente en lo que tiene que ver con el gobierno regional y sus diferentes sectores. En mi caso, como le digo, conocedora, ¿no? En humildemente algo del sector educación, ¿no? UGEL y Dirección Regional de Educación. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que esté parte del sector público, sobre todo las entidades que manejan procesos administrativos, ¿no? Y que todos, para empezar, o para ahondar un poco más de lo que acaba la participante Marta de indicarnos, es que justamente que la administración pública está sujeta a un control. No solamente en temas de contrataciones públicas, sino en temas también de procesos administrativos. Y seguramente en la UGEL o de Tumbes, vaya también nuestro saludo desde el norte. eh, Queramos tal vez un poco nosotros ahondar en algunos temas referente a la administración pública en general, ¿no? Y sus procesos y su control propiamente dicho. ¿Quién más desea participar? Entre unos 4 o 5 personas me gustaría que participen, que hagamos de esta plataforma no solamente un tema de que sea un monólogo, sino me gustaría ser un poco dinámico con ustedes también. Me parece que, Rodrigo, me parece que también Marta Dolores, algo por ahí, de Amazonas. Sí, doctor, indicaré también nuevamente a los participantes que tienen la facilidad de activar su micrófono y hacer su participación, o en todo caso Hay otra usar también, el chat. hay también otro que es no, Jaime, perdón. Jaime Doctor, Fernández. sí, lo leo, doctor. A ver, por El, favor. el participante Jaime Fernández. Buenas tardes, doctor. Me gustaría interesarme sobre el control interno y el presupuesto por resultados. Esa es su consulta, doctor. Bien, creo que voy a ya iniciar, dada la premura del tiempo también, y seguramente para nosotros poder ahondar mucho más tema la casuística. En las diapositivas he preparado básicamente la parte conceptual, teórica, pero también voy a tratar alguna casuística durante los temas o los ejes temáticos que yo he establecido. Dando inicio ya al tema de control interno en el sector público. Como ya hemos tomado conocimiento, hay abogado Arnold Miguel Nújar, también creo que de Tambo Grande. Bueno, miren, pequeño paréntesis, esta plataforma y todo lo que se está viendo hoy después de la pandemia, el tema de la tecnología, pues nos ha obligado a tener que acudir a este tipo de tecnologías. Incluso los temas de capacitación como hoy lo tenemos de ejemplo, ¿verdad?
yo pido la disculpa del caso si es que el sistema de Internet pueda fallar o congelarse la imagen o interrupciones propios del Internet, del servicio de Internet. No está muy bueno últimamente, debido a que seguramente todo el mundo está conectado a las redes de Internet, a las redes sociales, a todo tipo de aplicación que tenga que ver con el servicio de Internet. La disculpa es caso si es que sucede este tipo de interrupción. Cerrado este paréntesis, lo que yo quiero dar inicio ya al tema del control interno en el sector público es que realmente a todos los que trabajamos en las entidades públicas tenemos este tipo de control. De donde lo veamos, de donde tengamos que nosotros proceder, ¿no? Porque así es el término, proceder en los actos administrativos o los actos propios de la administración, ¿ya? Buenas tardes, Lice, ¿qué tal? Gracias por tu mensaje, tu chat que ha llegado ahorita. Yo les quiero agradecer totalmente y espero que me sepan comprender algunas fallas propias. Soy un ser humano que pueda de repente equivocarse durante la exposición. Como le vuelvo a repetir, este es un tema muy interesante. Más aún, en estos tiempos donde en tiempos de pandemia del COVID-19 se han dado diferentes controles y hemos sido testigos a través de las diferentes noticias, de los diferentes medios de comunicación, donde el órgano de control, que en este caso es la Contraloría General de la República, a través de sus órganos de control institucional, han hecho el famoso control concurrente, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han ido directamente a verificar por las compras públicas que se han realizado durante el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y algunas contrataciones que han sido permitidas con la normatividad que durante la pandemia ha sido emitida y publicada en el Diario El Peruano. Entonces, si bien es cierto, este panorama nos pinta el tema muy, digamos, el ejemplo preciso, ¿no? O sea, por un lado, tenemos la legalidad a través de la normatividad que nos permite a nosotros, los que estamos en la administración pública, ¿no? Realizar los actos y procedimientos propios de la administración, ¿no? Pero por el otro lado, nos dicen, oye, un momentito, ¿no? Si bien es cierto, tienes todas las facultades, pero el gasto público, el presupuesto público, no lo vas a, digamos, a gastar de forma deliberada, ¿no? Y si lo haces, tiene que tener los instrumentos legales que nos permitan a nosotros justificar dicho gasto y dicho proceder, ¿no? Por lo tanto, si hay un desviamiento de esto, definitivamente vamos a hacer el control posterior o el control concurrente que nos faculta también a través del órgano de control. Y si encontramos alguna deficiencia, te vamos a sancionar como corresponde. Entonces, fíjense. Gracias, Henry. Gracias, Henry. También acaba de entrar, creo que ha saludado por chat. Gracias. Entonces, lo que nosotros podamos entender lo que ha sucedido durante la pandemia del COVID-19 es lo que realmente se da en la administración. Lógico que lo hace a través del control concurrente es porque es algo urgente que atender y que controlar, porque el gasto se ha dado de manera rápida también. Y es una situación que al sector público le interesa, porque fíjense ustedes que en la mayoría de entidades públicas y que tiene que ver con las contrataciones públicas, ojo, el control concurrente en su gran mayoría, si ustedes revisan la estadística del control de la Contraloría General de la República, se ha dado en el plano de la contratación pública, o sea, en las contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces, porque ahí se dan los procesos de selección. Y como normalmente se daba un proceso de selección con sus etapas, sus requerimientos, sus procedimientos propios, ¿no? de esta contratación, es que finalmente lo que ha derivado o lo que ha facultado el gobierno, ¿no? A través de la normatividad es que, por ejemplo, mucho se utilice la contratación directa o la contratación directa, y de las cuales, pues, existe sobre ello mucho control, ¿no?
de las cuales hay, por ejemplo, un tema de sobrevalorización, otro tema de un proceder de actuar, por decir, con mayor responsabilidad y una negociación incompatible con algunos proveedores, en fin, ¿no? Entonces, miren todo este panorama. Hemos visto las noticias de las canastas, por ejemplo, en las compras de los municipios, ¿no? Para darle a la población, para ser beneficiaria finalmente la población. Hemos visto la compra de mascarillas, por ejemplo, ¿no? También denuncias que han saltado en la propia Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú, compra de mascarillas. En fin, fíjense, todo este puede sonar un tema de aprovechamiento de quien está a cargo de la administración pública y por ello se ejerce el control interno en el sector público, ¿no? Y como le digo, este es un ejemplo solamente en las contrataciones públicas. Lo que vamos a ver es un desarrollo de lo que realmente contiene y por qué es la razón del control interno en el sector público. Entonces, vamos a iniciar, después de este pequeño panorama y contexto de la cual nos encontramos, ¿no? Porque es nuestra realidad, ¿no? El sector público ahorita ya se encuentra con un control. Y si es que el control no ha llegado aún, va a ser un control posterior, seguramente, donde nosotros debemos actuar conforme a la normatividad y a los procedimientos regulados por la normatividad de la materia. Entonces, eso sería digamos, un consejo de parte mía frente al control que se ejerce, porque de qué control vamos a tener, siempre vamos a tener control. El órgano la Contraloría General de la República siempre va a estar pendiente de ese control. Entonces nosotros, si hemos actuado acorde a la normatividad y al procedimiento y a los reglamentos internos incluso de nuestra propia entidad, no tengamos que temer nada, ¿ok? Pero sin embargo, si es que hubiera algún tipo de control, también debemos ejercer nuestra defensa conforme nosotros hemos orientado. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de los funcionarios públicos utilizan el famoso, claro, el criterio de discrecionalidad, ¿verdad? Yo funcionario, pues no me quedó de otra que actuar de esta manera. Yo con la facultad que me autoriza el criterio de discrecionalidad, auté así, ¿no? Entonces, esas situaciones, vamos a tocarlas, algunas seguramente interrogantes, me las puedan hacer llegar, si es que ustedes desean durante la exposición o posterior a la exposición, ¿ok? Entonces, bien, Rodrigo. Entonces, la primera diapositiva, donde dice desarrollo del tema, para que vean más o menos los temas que vamos ahorita a profundizar, a tocar, ¿no? Muy bien. Entonces, como ven en esa diapositiva, las consideraciones previas a lo que vamos a ver respecto de todo lo que es realmente el control interno en el sector público. Vamos a ver cuáles son los objetivos del control interno en el sector público. Luego vamos a tocar la normatividad que contiene el control interno, los fundamentos de control interno en el sector público, ¿no? Los roles y responsabilidades. Y esto es un punto muy importante en cuanto a los roles y responsabilidades, porque aquí vamos a tocar justo lo que todos seguramente se están preguntando. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen cada uno de los que trabajan en el sector público? Desde que ejerce el máximo cargo en jerarquía, ¿no? Hasta los subordinados, los servidores públicos, ¿no? Tanto funcionarios como servidores públicos. Y los tipos de controles que actualmente mantiene el sistema de control interno. ¿Ok? Entonces, siguiente diapositiva. Primero, tenemos que entender lo siguiente, que el control, ustedes saben que el Estado es un aparato jerárquico, estructurado y políticamente, ¿no? Ordenado. Entonces, el Estado, como ente público, en este caso que ejerce el monopolio de la administración en sí, pues destina a través de sus entidades públicas, las funciones determinadas para que ejerzan, ¿no? El procedimiento administrativo.
les decía, como ente mayor del Estado, lo que hace es no solamente administrar, no solamente ejerce el poder, no solamente ejerce la administración, sino que ese mismo organismo llamado Estado también se autorregula. Doctor, disculpe la intervención. Su micrófono está entrecortado. Ejerce el propio Estado, ¿no? Porque usted dirá, el Estado es uno, sí, el Estado es uno. Doctor José. El Estado, a través de quien ejerce la administración pública, se va a tener que controlar el mismo, sí. Sí, pues es verdad, es una cuestión que un organismo se autorregula, se autocontrola. Y a la autoridad, ¿no? Lo hace a través de sus entidades propias que les han facultado. No solamente el Estado, sino la Constitución política. En este caso, ¿quién no trae este tipo de control? A la Contraloría General de la República. Doctor José, revisa su micrófono. ¿Ya? Parece que ya está mejor. Sí, doctor. Ya está, ¿Sí? ya. Ya, ok. Muchas gracias. Disculpe, es que tengo unas llamadas que me están interrumpiendo. Voy a desactivarlo, disculpen. Ya, ok. Entonces, el control gubernamental, ¿y dónde lo ubicamos? Al control interno, ¿ok? El control gubernamental es todo lo que yo he manifestado, todo lo que el Estado hace a través de su órgano encargado y facultado por la Constitución Política, que en este cargo es la Contraloría General de la República. Pero un aspecto de control gubernamental es el control interno, ¿ok? Entonces, el control gubernamental va a depender de dos lados, de dos aristas, ¿ok? En función de quién lo ejerce, ¿ok? Y en función del momento de su ejercicio. ¿Por qué digo que lo ejerce depende de dos lados, de dos aristas? Primero, de quién lo ejerce. Sí, efectivamente. El control gubernamental va a depender de quién lo ejerce. En este caso, ¿quién sería de quien lo ejerce? De los funcionarios y servidores públicos que están a cargo y facultados por la Constitución. En este caso sería la Contraloría General de la República y sus órganos adyacentes, que son las Oficinas de Control Institucional, los OSI, más conocidos como SOSI. Y eso lo tenemos en todas las entidades públicas, ¿verdad? Ejercen el control directamente en una entidad pública. Lo tenemos en el sector de educación, lo tenemos en el sector justicia, lo tenemos en el sector de las municipalidades, en el sector de las gerencias regionales, en todos los sectores de las entidades públicas, ¿ok? Y en función del momento de ese ejercicio es que se va a derivar en los tipos de control que nosotros tenemos. Si es un control concurrente, si es un control previo, si es un control posterior, ¿verdad? Entonces, todo ello depende del momento de su ejercicio de este control, ¿ok? Muy bien, siguiente diapositiva. Bien, entonces, el control gubernamental, ¿ya? El control gubernamental va a proceder, ¿no? Es un proceso integral y permanente. ¿Y por qué se le llama que es un proceso? A ver, la diapositiva, no, la anterior es, Rodrigo. No, pues anterior, sí, mucho más anterior. No, anterior, no posterior, anterior. Ajá, la que pasó, ahí, ok, gracias. Entonces, les indicaba que el control gubernamental es un proceso integral, ¿ok? Sí, ajá, vamos, Jaime Fernández, sí, eso justamente de aquí vamos a tocar ese tema, lo estamos desarrollando poco a poco, ¿ya? Entonces, el control gubernamental. El control gubernamental es un proceso integral y permanente, ¿ok? Como les decía, en esta diapositiva están configurados los dos aristas y los dos lados por los cuales nosotros decimos que es un proceso integral. ¿Por qué? Porque es en función de quien lo ejerce
Y ahí vemos nosotros que existe un control interno dentro de este control gubernamental. ¿De dónde surge el control interno? ¿Y de dónde el control externo? ¿Ok? En función de quién lo ejerce, el control interno, su ejercicio le compete ¿a quién? A las autoridades, a los funcionarios, servidores de la entidad, a los OSI o los órganos de control, ¿no? Los órganos de control institucional o la subida de control institucional, ¿no? Que ejercen un control tanto simultáneo y posterior. ¿Ok? Y en función de quién le ejerce también tenemos la figura de un control externo. Conjunto de políticas, de normas, de métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u órgano del Sistema Nacional de Control. Ustedes seguramente cuando en sus entidades han escuchado muchas veces decir que en forma jerárquica, ¿no? Su funcionario les emite un memorándum, ¿no? Y cuando le emite un memorándum es para, digamos, señalarles algo preciso. E imputarles también algo preciso, ¿no? Lo clásico, una demora de trámite administrativo, ¿no? Y les mandan un memorándum. ¿Qué es gubernamental? ¿Qué tipo de control gubernamental? Un tipo de control gubernamental interno, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo como funcionario, a mí en mi reglamento interno me han determinado diferentes funciones. Una de ellas es controlar o en este caso controlar las funciones administrativas de mis subordinados, ¿ok? Entonces, sobre mi persona recae toda la responsabilidad de algún atraso de un proceso administrativo. O si es que como director, o como gerente municipal, o como gerente regional, el reglamento interno de la municipalidad X o el reglamento interno del gobierno regional X me han delegado la función de suscribir contratos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que me va a responsabilizar a mí es que durante ese proceso de contratación, ¿no? Hasta llegar hasta el contrato, el que va a responder sobre ese procedimiento es el gerente o municipal o regional, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Porque de repente existe en otras entidades como un director general de administración o un gerente general de administración, en fin, el nombre que se dé. Pero sobre ello es que yo debo ejercer como gerente regional o como gerente municipal un control sobre mis subordinados. Si hay algún procedimiento, no solamente me va a corresponder a mí porque de forma directa me han delegado dicha función, sino que también a mis subordinados. Por eso es que yo les mando memorándum, yo les digo, dame cuenta de esto, qué pasó en este procedimiento de contratación, por qué no se hizo durante el plazo determinado, ¿ya? Entonces, ese es uno de los controles internos que lo ejerce, el control interno lo ejerce y es competente a las propias autoridades. O sea, no es porque yo ya estoy en el cargo de gerente municipal o regional o director administrativo general, solamente es para ejercer los actos de administración y bueno, las otras oficinas de quien dependan de mi cargo, bueno, ya que vean cómo funcionan y ellos serán responsables en su debido momento, no. Sino que la responsabilidad es solidaria incluso, ¿no? Y esto justamente es un gran problema de determinación, ¿no? Cuando se ejerce un control interno. Del OSI es un poco más específico en determinar las responsabilidades, pero cuando llega al Ministerio Público, que en este caso creo que vimos a un participante que perdió el Ministerio Público, tenemos el siguiente panorama, de los cuales yo le he llamado así el síndrome de Poncio Pilatos. ¿Por qué el síndrome de Poncio Pilatos? Porque durante el camino que recorre un procedimiento propio de la administración pública o un procedimiento administrativo, o llámese cualquier procedimiento dentro de la gestión pública, es que al final todos se lavan las manos. Y eso es una realidad en todas las entidades del Perú, ¿no? Es lo que yo he llamado el síndrome de
de Poncio Pilato. Entonces todos nos lavamos las manos, yo toma y te lo doy a ti. Si en el otro área propio de la administración se quedó ese expediente, es tu responsabilidad, ¿no? Porque yo ya lo solté. Pero lo que no sabemos es que durante la administración, los actos administrativos tienen un plazo perentorio. Muchos de ellos tienen un plazo perentorio. Entonces, sobre ello también hay responsabilidad, por supuesto. Un ejemplo típico. Vayamos al tema de la contratación pública. Una entidad le delega al gerente municipal o al gerente regional que firme el contrato, ¿no? Muy bien. El área de logística o el área de abastecimiento o la oficina de abastecimiento o la oficina de logística hace el proceso de contratación para contratar, no sé, mascarillas. ¿Ok? Muy bien. Se hace el proceso, hacen una contratación directa, procede el procedimiento, invitan, contratan, dan la buena pro, ¿ok? Y viene el plazo de consentimiento. En el plazo de consentimiento, el especialista no se da cuenta que es una contratación directa y le da el consentimiento después de 2 días en el sistema del SEACE, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los que estamos involucrados en materia de contratación pública sabemos los plazos que están determinados para dar el consentimiento a un proceso de contratación directa dentro de un proceso de selección. ¿Ok? Entonces, le pasan al área de ejecución contractual y el área de ejecución contractual recibe el expediente de contratación para firmar contrato dentro de los 8 días, según el artículo 141 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y lo hace firmar dentro de los 8 días. Cumple con su procedimiento. Manda este documento, redacta el contrato y lo manda al gerente para que firme. El gerente no hace un control sobre el procedimiento llevado a cabo sobre esto y firma el contrato. Suscribe el contrato dentro del plazo de ley, ¿no? ¿Y cuál es el plazo de ley? El artículo 141 dice, una vez consentido la buena pro, tienen 8 días para presentar los documentos. Una vez presentados los documentos, hay 2 días más para suscribir el contrato. Muy bien, se cumplió con el procedimiento. Esto se va ya y va a un control posterior. Y en el control posterior, el órgano de control institucional detecta de que no se cumplió con el plazo en el consentimiento. Y fíjense, ¿va a haber responsabilidad? Sí. ¿Y qué tipo de responsabilidades? El órgano de control ya hizo el control. Detecta que hay un incumplimiento en el plazo del consentimiento de la buena pro. Por ley conocemos, estamos involucrados en materia de contratación pública, que una contratación directa. Hay un solo postor y un solo participante. Un solo a quien se le da la adjudicación, al mismo que se le invitó, porque es una contratación directa. Y no se dan los días que el proceso común y normal, ya sea una adjudicación simplificada, una licitación pública, tiene, sino que por ser una contratación directa y único postor, único invitado, es que en el mismo día que se le otorga la buena pro, también es el mismo día que se da el consentimiento de la buena pro y se publica en el sistema que se llama el SEACE, ¿verdad? Entonces, ¿hay un incumplimiento? Sí. Aparentemente, esto es simple. Aparentemente esto es simple. Pero, ¿qué es lo que lleva? Que después de la buena pro, todo el procedimiento es nulo. Todo el procedimiento es nulo. ¿Y quién incurre en responsabilidad? No solamente quien ha firmado el contrato, que es el gerente municipal o gerente regional, sino que también el jefe de abastecimiento o el jefe de logística, por no haber hecho control interno a sus subordinados, al especialista que tuvo ese expediente de contratación, ¿no? Sino que además al especialista que tuvo en redactar el contrato por no ejercer el control sobre los plazos del procedimiento, ¿no? Porque lo que debió ser el especialista en redactar el contrato es que debió verificar si cumplió o no con el plazo de consentimiento de la buena. Por ello es que les vuelvo yo a recalcar, durante todo este proceso de contratación, lo que realmente existe una responsabilidad
desde el que firmó el contrato, que es el máxima jerarquía, que es el gerente municipal o regional, y todos los subordinados que vienen detrás, ¿no? Muchas veces el OSI no ataca de donde surgió, sino diferentemente. Le digo una forma, entre comillas, atacar, porque no es atacar, sino hace un control, llamémoslo así. Disculpe de repente el término que hago de la expresión, pero ejerce un control y pide sobre ello los descargos a los jefes directamente involucrados. ¿Y quiénes pide el OSI en este caso? Al jefe de abastecimiento, al jefe de procesos de selección y al gerente municipal o gerente regional quien firmó el contrato. Sobre ellos recaería una responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Primero, es una responsabilidad funcional administrativa. ¿Y cuál es ese? ¿No? Sí, exactamente, creo que me he escrito acá en el chat. Existe una responsabilidad funcional administrativa. Sí, efectivamente, por no cumplimiento de los plazos y por no ejercer un control interno sobre las actuaciones de sus subordinados. ¿Ok? ¿Me entienden? Funcional administrativo. ¿Existirá una responsabilidad civil? Por supuesto que existe una responsabilidad civil. Porque al declararse nulo un proceso de selección por mal conteo o cumplimiento del consentimiento de la buena prueba en el plazo determinado, es que no se le vio seguir con el contrato. Y existe una responsabilidad civil patrimonial por el gasto ejercido del Estado con un procedimiento que está mal, digamos, concretado, ¿no? Ahora, si existe una responsabilidad penal, no sé si le alcance, porque es un tema muy subjetivo, ¿no? Que cómo yo corroborar si existe una negociación incompatible en que, bueno, a veces por casualidad no nos damos cuenta y los especialistas que están a cargo de ese expediente, pues se olvidaron del plazo y lo pasaron, ¿no? Pero hay en otros donde sí se ha corroborado que lo ha hecho de forma deliberada, o sea, existe voluntad y un acuerdo entre las partes, de repente hasta con el contratista, para decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no lo voy a declarar nulo el proceso. No, ¿sabes qué? Tú sigues, tú vas a hacer el contrato y, bueno, finalmente se le va a pagar, ¿no? Por su contraprestación por parte del adjudicado, del contratista. Entonces, eso se tiene que determinar en un proceso de carácter penal, si existe un tema doloso o no, ¿no? Y eso seguramente los mecanismos de investigación va a determinar dicha figura, si existe y qué delito, ¿no? Si es una negociación incompatible, si es una colusión simple o agravada, una colusión desleal, en fin, ya la determinación de los encargados de la investigación. Pero por el momento, si fuera la figura de que este especialista que estuvo el expediente contra la selección no se dio cuenta, ¿no? Por el plazo, pues definitivamente no habría responsabilidad penal, ¿no? Pero el OSI, en muchos de los casos donde existe este tipo de ejemplos que estoy dando, también se va a la figura penal, ¿no? O recomienda, ¿no? Recomienda la denuncia penal correspondiente. Miren, fíjense, este es el tipo de muchas cosas de las cuales en la administración pública pasa. Sobre todo con temas de cumplimiento de la normatividad en cuanto a los requisitos y formalidades de ley y el tema de los plazos perentorios que muchas veces en la administración pública, por ser un ente burocrático, pues definitivamente se estanca los procesos para dar respuesta a los administrados en su debido momento. Bien, entonces, y ese es el famoso control interno de manera ejemplificada de parte de a quien corresponde o la función de quien lo ejerce, ¿ok? Ahora, el control externo lo ejerce también el órgano externo, viene a ser todo el conjunto de las políticas, de las normas, de los métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General de la República, ¿no? O el órgano, ¿no? En este caso encargado del Sistema Nacional de Control Interno. Por encargo, ¿no? O designación de la propia Contraloría a través de sus órganos. ¿Cómo se llaman estos órganos? Los órganos de control interno institucional, ¿no? Y se realiza fundamentalmente mediante acciones de control selectivo y posterior. Ojo, el control interno
también ejercen un control dentro de la misma institución o entidad pública. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay una figura muy, el llamado el control previo, que lo vamos a ver y lo voy a amplificar, pero desde ya les digo que toda institución, ¿no? Al implementar su sistema de control interno, ya ha implementado el sistema de control previo. Y es un órgano dentro de la misma entidad pública, ¿no? Y de las cuales muchas de las entidades lidian con esta área, que es el control previo, perdón, el control previo, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación el momento, y a esto quiero llegar. ¿Cuáles son los momentos en que se ejerce este tipo de control dentro del sector público? ¿Okay? Existen 3 momentos, como lo ven ahí en ese marco conceptual que les estoy clasificando, tanto 3 momentos: el control previo, el control simultáneo y el control posterior. ¿Ok? Muy bien. El control previo y el control simultáneo son 2 que se dan durante el ejercicio del procedimiento administrativo o los actos propios de la administración. Se determina tácitamente por la ley 27785 o por la normatividad expresa, ¿no? Sin que en ningún caso conlleve a injerencia en los procesos de dirección, injerencia a cargo de la administración de la entidad o interferencia en el control posterior que corresponde. En cambio, el control, eso se da durante, ¿ya? El acto de ejecución de los procedimientos administrativos propios, ¿ya? En cambio, el control posterior se da de forma cuando ya ha acabado la ejecución del procedimiento, ¿ok? Claro, exactamente, ahí es lo que dice Jaime. Antes de ejecutar el gasto, durante la ejecución del gasto y posterior a la ejecución del gasto. Digámoslos en el tema de gasto público, ¿no? El tema ya llevándolo al tema presupuestario. Efectivamente, y cuando se ejerce el tema de control posterior, ya hacemos llamado a lo que nosotros conocemos como auditoría, ¿ok? Ya viene la auditoría financiera, ya viene la auditoría de desempeño, la auditoría de cumplimiento y otras que se establezcan. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 momentos en que se ejerce o se ejecuta el control interno. Siguiente diapositiva. Muy bien. Según el artículo 13 de la ley 27785, que es la ley orgánica del sistema de control, ¿no? Del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? Está conformada por los siguientes órganos. Ahí vemos el famoso triángulo del Sistema Nacional de Control. Primero, sabemos que esto es un sistema integral. Este es un sistema integral. La Contraloría General de la República, que es el órgano máximo que ejerce el Sistema Nacional de Control, ya tiene a cargo sus dos adyacentes que forman un tema de una cuestión cíclica que se mueven para el procedimiento del Sistema Nacional de Control. Los órganos de control institucional, o conocidos como OSI, ¿no? Y las sociedades de auditoría, que son sociedades externas de carácter privada que muchas veces contratan las entidades públicas para ejercer este tipo de control o llevar a cabo el control que corresponde. ¿Ok? Muy bien. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, yo quisiera precisarles en cuanto a la cuestión de términos. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces tratamos de confundir términos. Llamamos control interno, llamamos sistema de control interno y llamamos órgano de control institucional. ¿Ya? Ahora, sobre esto tengo que hacer una precisión. En el caso del Ministerio Público también hay un OSI, con esas mismas siglas, ¿no? Pero es el órgano de control interno, no es el órgano de control institucional, ¿no? No sé si el que forma parte del Ministerio Público, creo que con mucho mayor profundidad lo entiende. Entonces, el Ministerio Público tiene también su OSI, pero es un órgano de control interno, es decir, también ejerce parte de este control, pero es un control
ligado más al tema jurisdiccional y del procedimiento jurisdiccional y fiscal propio, ¿ok? Como también lo tiene el sistema de justicia, como también lo tiene el Poder Judicial a través de sus órganos famosos ODEGMAS, ¿no? Los órganos de control de la magistratura, etc. Pero a través, cuando hablamos de un control interno, un sistema de control interno y un órgano de control institucional, estamos hablando propiamente del control que ejerce o que delega la Contraloría General de la República y el control propio que ejerce cada entidad pública cuando ejerce la administración pública o la gestión pública, ¿no? El artículo 7 de la ley 27.785 define explícitamente que el control interno comprende las acciones de cautela, previa, simultánea y verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de los recursos, de los bienes y los servicios y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, ¿no? Para eso, esa es la finalidad, ¿no? Y su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. De ahí nacen los tres momentos que nosotros hemos ya indicado anteriormente. Entonces, como se podrá apreciar, pues el control interno, la ley es clara y precisa en esta situación, ¿no? Y lo determina, o sea, el control interno lo determina como acción los funcionarios y servidores públicos y permite la mejor administración de los recursos públicos, ¿ya? Ahora, por otro lado, la ley 28.716, que es la ley de control interno de las entidades del Estado, en su artículo 3 y 4, prescribe sus componentes: ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control gerencial, las actividades de prevención y monitoreo, los sistemas de información y comunicación, seguimiento de resultados, ¿no? Y los compromisos de mejoramiento, ¿ya? Y la implantación y el funcionamiento, la misma que se da por intermedio de la optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia, economía en las operaciones de la entidad, que son parte finalmente de los principios de la administración y la gestión pública, ¿ya? En lo que respecta a las oficinas de auditoría interna, ¿no? Estas reciben el nombre de órganos de control institucional, ¿ya? Una auditoría interna es lo que estamos justamente tratando, el control interno de la entidad pública, el sector público. Esos se ejercen a través de los órganos de control institucional en la administración pública, ¿no? Ellos son parte y conforman parte del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y de acuerdo al artículo 13 de la ley 27.785, el mismo cuerpo normativo que en su artículo 17 prescribe lo siguiente respecto a este tipo de control. Las entidades comprendidas en el gobierno central, regional, local, del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público, así como los órganos autónomos, ¿no? Reguladores, empresas del Estado y las entidades exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administran, también tendrán necesariamente un órgano de auditoría interna. Es lo que yo les he señalado como ejemplo en cuanto al aspecto de la contratación pública, donde el OSI o el órgano de control institucional ejerce sobre la misma entidad, ¿no? Esa es la auditoría interna que se ejerce, ¿no? Ubicado, ¿no? en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual constituye la unidad especializada de llevar a cabo el control gubernamental de la entidad pública, ¿ok? Muy bien. Entonces, por otro lado, tenemos el artículo 9, siguiente diapositiva, Rodrigo, ¿ya? El artículo 9 de la ley 28.716, ¿ok? A ver, Rodrigo, si nos adelantamos un poco más en las diapositivas, no, un poco más, ¿no? Donde dice, más aún el artículo 9. Ahí, exactamente. Gracias, Rodrigo. Muy bien, entonces, más aún el artículo 9 de la ley 28.716, ¿no? Señala la actuación del órgano de control institucional. La misma que se desarrolla conforme a su competencia en efectuar el control preventivo, sin carácter vinculante, actuar de oficio. Ojo, el órgano de control institucional, ¿puede actuar de oficio? Por supuesto, puede actuar de oficio. ¿Y por qué puede actuar de oficio? La pregunta es, ¿cómo digamos, se entera de algún tipo de actuación, digamos, irregular, por llamarla así,
y sobre ello pide, solicita, ¿no? Información respecto del expediente que se está llevando a cabo. Muchas veces el órgano de control institucional toma conocimiento. Un ejemplo, sigamos con el tema de la contratación pública o las contrataciones del Estado. Sobre una compra directa de las mascarillas. ¿Cómo toma conocimiento? De que, oye, ¿sabes qué? O se iluminó el órgano de control institucional, eso es adivino, ¿no? Es un agorero, es un pitonizo del procedimiento administrativo. Primero, que sabemos que en el tema de contratación pública existen proveedores, ¿verdad? Existen proveedores y muchos de los proveedores, no todos llegan pues a adjudicársele la buena pro de una contratación pública. Los que quedan segundo o tercero, si no alcanzaron los requisitos para otorgarle la buena pro, definitivamente no se van a quedar tranquilos. Son pocas en las cuales no los que quedan segundo o tercero se quedan ahí, sino muchas veces alcanzan información de manera anónima al órgano de control institucional. Eso es por uno. Otro, se enteran porque en el proceso los propios subordinados o servidores o funcionarios públicos también envían información, ¿no? Para ejercer dicho control, ¿no? Entonces, ¿no? Y eso es ¿cuándo? La pregunta es ¿en qué momento solicitan y actúan de oficio? Justamente en el control simultáneo y en el control previo. Ahí donde ejercen este tipo de control y lo hacen de oficio. Lógicamente, porque también advierten que hay indicios razonables de ilegalidad, de irregularidad incluso, ¿no? O de una omisión o incumplimiento, o quieren verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, ¿no? Finalmente, si se ha hecho acorde a la normatividad, ¿no? Y este control lo hacen como hoy lo tenemos permanentemente, el famoso control concurrente que están realizando, ¿no? Están realizando sobre todas las compras del Estado, sobre todas las de contratación directa, ¿no? Y no esperan el control posterior, porque donde detectan muchos de los casos de control y de irregularidades y de ilegalidades, en un control posterior, ¿no? Con detenimiento, ya verifican cuando ya se ha dado todos los procesos, el gasto público, el gasto en presupuesto y todo ello, ¿no? Pero ahorita, el control concurrente es el que se está llevando por todos lados. Se está llevando a cabo porque existe un gasto directo y no de forma muy controlada sobre el Estado, ¿ok? Entonces, apreciamos pues que el concepto del control interno, el sistema de control interno y órgano de control institucional son totalmente distintos y se utilizan en diferentes momentos, ¿no? Donde podemos colegir que o concluir, ¿no? Que cuando se alude a la denominación control interno, se refiere a una herramienta, ¿ok? A una herramienta de gestión gerencial, ¿no? Que constituye un proceso continuo, dinámico e integral, ¿no? Que debe ser efectuado por todos los niveles de una entidad. Cuando se menciona sistema de control interno, siguiente diapositiva, Rodrigo, se refiere al procedimiento sistematizado de control. Doctor, ¿puedo interrumpirlo? Sí, disculpen. Sí, doctor, dígame, le escucho. Aprovecho el momento que está en ese tema, en ese punto. ¿Por qué siempre ha habido una falsa percepción de que el control interno tiene que hacerlo la OSI o la Contraloría? Gracias. Disculpa, ¿me puede repetir? No, te escuché entrecortado. Doctor, mi pregunta era la siguiente. ¿Por qué ha existido siempre una falsa percepción que el control interno tenga que efectuarlo las OSIs o la Contraloría? Bien, gracias por tu intervención. Es una pregunta muy, digamos,
precisa, por llamarlo así. Existe una percepción de que pues el paladín de todo el control es el órgano institucional, ¿no? O la Contraloría en su forma jerárquica. Entonces, quienes finalmente son abanderados de los anticorrupción es la Contraloría General de la República, son los órganos de control institucional, ¿verdad? Y pues es una percepción porque finalmente es que la normatividad y la Constitución nos ha delegado a ellos este control. Sin embargo, no es cierto que ellos sean pues los que ejercen el control o no monopolizan el control de la administración pública. Pues al interior también se ejerce un control. O sea, los propios actos de, por ejemplo, de la administración, es que también ejercen un control, sino que no es un control que se percibe hacia la sociedad, es un control hacia adentro, ¿no? Sin embargo, quienes finalmente hacen las denuncias, quienes finalmente llevan a un tema de responsabilidad, es el órgano de control institucional, la Contraloría General de la República. Pero en sí, todas las entidades ejercen un control interno, todas las entidades, ¿no? Los funcionarios propios, como les vuelvo a repetir y les decía yo al inicio de este preámbulo, antes de iniciar la exposición, cuando un jefe les manda un memorándum y le dicen, ¿sabes qué? Te estoy requiriendo esta información y no me lo haces llegar hace una semana y te he pedido con 3 días después de notificado. Te vuelvo y te reitero memorándum. ¿Ejerce un control? Por supuesto que ejerce un control. Entonces, sino que se ha visto muchas veces que los casos más sonados, sobre todo en temas de contratación pública, en temas de compras públicas, ahí es donde, digamos, se puede decir, se sensacionaliza la noticia. Y muchos de los casos de control sobre estas contrataciones públicas tienen un procedimiento en las cuales la ley les ajusta demasiado y no hay un tema de flexibilidad en el tema de ejercer un criterio, porque si tú ejerces un criterio de repente distinto a la norma, porque la norma ya no te da para más allá y tú tienes que gastar el presupuesto sí o sí, ¿no? Entonces, por un lado, tienes y te dice el órgano de control, tienes un presupuesto que no me estás gastando. Te estás quedando en el gasto público a través. Le vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, el tema es de que tienes, por un lado, al órgano que te exige tal meta, pero por el otro lado vas a correr con temas administrativos, vas a correr con gestión pública, como alguno de tus participantes dijo, el tema de resultados. Entonces, pero sin embargo, en el tema te dicen, oye, no ejerciste bien esta situación, mira, por correr sí, pero es que la normatividad no permite un tema de flexibilización, ¿no? Por ello es que nosotros tenemos cada año vemos cómo se va modificando la normatividad. Hace poquito nada más se ha publicado el proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento. Imagínense, o sea, eso quiere decir que vamos a cambiar totalmente las reglas de juego en cuanto a la contratación pública, ¿no? Y tienen un criterio de unificar la normatividad, porque sabemos de que en este tema, por ejemplo, de la pandemia, un caso que les voy, digamos, a mostrar, no voy a decir nombre, ni qué entidad, ni nada, pero un caso a raíz de lo que me ha preguntado, ¿no? El participante, hay una contratación directa. Y en esta contratación directa es un tema de mascarillas, ¿ya? Tema de mascarillas. Son 13.000 mascarillas para una entidad pública. Hacen el requerimiento nace en, si no me equivoco, en mayo, ¿ok? Pero por un tema
de no procedimiento ágil dentro de la entidad, se ha ido en diferentes unidades y áreas y finalmente ha llegado a abastecimiento o a logística, ¿no? Y este requerimiento te dan las mascarillas para mayo. ¿Cuándo hacen la indagación? En julio, mayo, junio, julio, perdón, en agosto. En agosto hacen la indagación de mercado de las mascarillas, aún seguían un poquito elevadas. Han bajado de precio a fines de agosto, creo, empezando o la quincena de agosto. Pero bueno, en fin, el tema es el siguiente, que se cotizó a 6,50 soles, ¿no? Y se llega al procedimiento de contratación directa, se le da la buena pro, se hace el consentimiento y se firma el contrato, ¿ok? O sorpresa, hacen control concurrente del OSI y dice, ¿qué pasó con esto de las mascarillas? Están sobrevaloradas. Y hacen una comparación de precios. Y en el mercado, cuando emiten un correo a algunos proveedores de mascarillas, dicen, no, está 4 soles. Otros dicen, no, está 3 soles. ¿No? Imagínense, para 6,50 soles había un supuesto de sobrevalorización. La gran pregunta es que nosotros decimos, la entidad dice, hemos corrido tanto rápido para comprar esto, para implementar nuestro plan de vigilancia y combatir el COVID-19, y ahora nos estancan con esto, ¿no? Y encima estamos ya, de repente nos van a procesar. Entonces el OSI dice, sí, pero ustedes han comprado sobre... Señores, si hacemos un tema de línea de tiempo, es que hay un cierto grado de volatilidad en el mercado. Es decir, entre la oferta y la demanda, a comparación de marzo, a comparación de abril, a comparación de mayo hasta agosto, lógicamente se han bajado las mascarillas. Pero conforme semana a semana ha sido dando, no es que se bajó de golpe de noche a la mañana. Si ustedes hacen una cotización en abril, esas mascarillas ni siquiera estaban 6,50 soles. Hablemos de las KN95. Estaban, creo que, entre 10 soles, 12 soles. ¿Ya? Entonces, miren el grado, ¿no? Y ahora el OSI está abriendo un proceso, digamos, disciplinario y sancionador. Ha recomendado a esta entidad, a los funcionarios, ¿no? Entonces, claro, sí, justamente, o sea, cuando te asignan un presupuesto es para que tú lo gastes. Y esto tienes que gastarlo ya, ¿verdad? Entonces, por eso es que la entidad esta ejerce o toma como contratación rápida la contratación directa, ¿ok? En primer lugar, la contratación directa ha cumplido con los procedimientos y todo de ley, efectivamente sí cumplió. Que el tema sea otro en cuanto al valor determinado para una cotización, es que primero se tenga que demostrar una indagación de mercado, ¿no? Segundo, que el precio en ese determinado momento estuvo en 6,50 soles porque fue bajando de manera gradual, ¿no? Conforme iba un poco más, la gente ya, digamos, un poco más entendiendo este panorama de la pandemia COVID-19 y seguramente los precios iban regulándose en su debido momento, ¿no? Pero este criterio flexible no lo entiende el órgano de control institucional, ¿no? Por eso es que muchas veces, cuando se hace un tema de noticia poco sensacionalista, la compra de tal, todos los asociamos como acto de corrupción. Y es la primera percepción que se tiene de esto. Y la Contraloría es, pues, el paladín de la anticorrupción, ¿no? Y ustedes, no sé si recuerdan también la noticia que salió en tema de la Contraloría, cuando el Congreso y él también les había visto que en una de sus compras había un poco, pues, no tan regular que digamos, durante la pandemia incluso. Entonces, imagínense, o sea, el mismo Estado, como le vuelvo a decir, se autorregula a través de sus órganos. La pregunta es que en un artículo que seguramente ustedes lo han leído, ¿quién controla al Contralor? ¿No? Entonces, sí, pues todos dicen, sí, la Constitución política, y él dice el Poder Legislativo. Muy bien, entonces vemos que es un tema cíclico. Uno lo controla al otro, el otro lo controla al siguiente, y así. Entonces,
es un tema cíclico de control gubernamental, ¿no? Por lo tanto, no es tan cierto que la percepción sola, si vamos desde el punto de vista legal, de hecho, que está facultado el control de la Contraloría General de la República a ejercer este tipo de control gubernamental, ¿no? Y a través de sus diferentes órganos de control institucional, ¿no? Pero también sabemos que existe un control interno y que lo ejercen los propios funcionarios y servidores de las entidades públicas, de a quien también se le debe mucho, no solamente por su ejercicio y función que cumplen día a día, sino por el mismo control que ejercen dentro de la institución. Así es que eso, yo creo que falta un poco más ahondar y esclarecer más el panorama. Incluso hoy se habla de un control social. No sé si habrán visto que la Contraloría General de la República está haciendo un webinar sobre todo, dice, tú tienes el poder, hay un control social, que es un control que ejerce ya es propio de la ciudadanía, ¿no? Pero habría que entender que esto no se salga de control, ¿no? O sea, que el control no se salga de control. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces la ciudadanía, ante una noticia, pues lo toma como cierta y no es como se ejerce. Habría que entender, disculpen la interrupción, había que entender también cómo se da el procedimiento. Había que entender que este funcionario, qué criterio ha tomado para poder desarrollar. Pero es que nosotros debemos ahondar más y no dejarse llevar a veces por las noticias sensacionalistas y que finalmente, cuando llegamos al final de este procedimiento, tengamos que decir archivado, no hubo nada, ¿no? Muy bien, entonces, continuando, siguiente diapositiva, Rodrigo, ¿ya? Entonces, ahí vemos claramente, ¿ya? Rodrigo, la siguiente diapositiva. Ya, muy bien, gracias. Entonces, el órgano de control institucional y el sistema de control institucional son dos cosas distintas, no siempre vamos a hablar con los mismos términos y vamos a confundir los mismos. El órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control dispuestos por la Contraloría General de la República. El sistema es un mundo integral. Comprende tanto las acciones de cautela previa, simultánea y su verificación. ¿Ok? Entonces, sin embargo, debemos agregar que probablemente la confusión parta, como ya les he dicho anteriormente, por las existencias de las llamadas oficinas de control interno que están en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que también hacen un tipo de control, pero que no están ligadas al órgano de la Contraloría General de la República, sino que dependen de un órgano distinto, ¿verdad? Es el órgano de control de la magistratura, llamados como OGMA, y que pertenecen al sector del Poder Judicial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiente diapositiva. Muy bien. Contexto actual. Vamos a poner un ejemplito para poder más o menos ya ir entrando al tema de control propiamente dicho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, señor, varios temas por resolver. Eso es lo que es lo que el propio gasto presupuestal, el propio gasto público le ejerce presión. En este caso a una autoridad, como es el alcalde. Y le dice, hay temas por resolver. Muy bien, no se realiza patrullaje de serenazgo debido a la falta de mantenimiento de los vehículos, falta gasolina o el combustible, ¿no? Falta personal, etc. Todo esto, de repente, en muchas entidades tienen este problema. ¿Ok? Otro problema, la basura se está acumulando en los mercados de los distritos y los camiones recolectores no se abastecen. Muy bien, no se abastecen. Otro problema, el mantenimiento de la pista de la avenida principal tiene un retraso de 3 meses y hemos recibido muchas quejas de los vecinos. ¿Cómo se llama eso? Atraso en la ejecución de una obra. Muy bien. ¿Cuál es la solución? Sobre estos problemas, por los cuales la pregunta que yo les hago es, ¿estos problemas de qué dependen? Uno, dependen del gasto presupuestal. Depende que tenga presupuesto la entidad, ¿verdad? O sea, yo quiero ejercer muchas cosas, yo quiero hacer muchas cosas, pero depende del presupuesto asignado. Uno. Dos, depende de la gestión de gasto, de cómo gasto. O sea, ¿qué priorizo? ¿Qué necesidades tengo?
Y para eso tengo que conocer la realidad de la población. Tengo que conocer los problemas para decir en dónde gasto y qué voy a gastar y cuánto voy a gastar, ¿verdad? Es todo un equipo. ¿Verdad? Entonces, de eso también depende. La es que sobre el órgano de la administración y la gestión es que se tenga que ejercer un sistema de control interno para poder yo vigilar, para poder yo fiscalizar y para poder yo controlar, ¿no?, dichas acciones de mi administración, de mi gestión, ¿ok? Siguiente diapositiva. Por eso, ahí nos preguntamos los riesgos, cómo evaluamos, muy bien. Hay que implementar el sistema de control interno. Hay que implementar a través de todas las entidades públicas un sistema de control interno. Y finalmente lo que les quería yo decir, perdón, finalmente no, sino que a continuación yo quería decir, ¿por qué es importante conocer e implementar el sistema de control interno? La Contraloría General de la República ha comenzado a exigir la implementación del nuevo enfoque, ¿ya? Escúchame bien, del nuevo enfoque de control interno en el sector público, ¿ok? El nuevo enfoque del sector, del sistema de control interno, cuya implementación estuvo como plazo, pero está ya requiriendo a todas las entidades públicas la implementación del sistema de control interno con el nuevo enfoque. Estuvo hasta junio, según su cronograma, hasta junio de este año, pero se ha ampliado. Y esto está orientado a transparentar el buen uso de los bienes y recursos públicos a fin de asegurar el desarrollo de una gestión pública eficiente y el bienestar y calidad de vida de todos los peruanos. Por ahí me preguntaban, ¿y cómo yo hago, ejerzo un control del sistema de riesgos? Bien, miren, un ejemplo, una entidad donde yo elaboré, impuso un tema de un sistema de control interno a través de un cuadro en Excel, ¿no? En Excel, recuerdo, y ponía todas las actividades que estaban en riesgos. Y les daba un plazo determinado y les daba colores determinados a cada plazo. Por ejemplo, si era un problema urgente y que tenía trazo, no sé cuántos días le ponía en rojo, ¿no? Algo así como un semáforo, ¿no? Lo ponía en rojo. O sea, estaba muy, pero muy urgente y con mayor riesgo. De ahí evaluaba y le ponía un color verde. Y de ahí evaluaba y le ponía un color amarillo. Entonces ya estaba en proceso, ya estaba un poco para determinar. Y el verde ya estaba en ya una solución próxima. Entonces, yo creo que es un modelo. Hay diferentes modelos seguramente dentro del sector y la gestión pública. Pero este es un modelo, como les vuelvo a repetir, para identificar los temas y los problemas propio de la administración pública y que son de manera urgente, ¿no? Eso es por un lado. En un tiempo, otro ejemplo, en un tiempo en el sector del Poder Judicial y en el Ministerio Público, en cuanto a su carga procesal excesiva que tenían, implementaron un tema llamado el tema de control semáforo, algo así también, ¿no? Pero donde a través de su sistema, su plataforma, ¿no? Donde están los expedientes digitalizados, les ponía en rojo también, ¿no? Así, en rojo, ¿no? Los casos que estaban muy retrasados. Entonces, eso quería decir de que tenían que ejercer un tema de resultados, un tema de productividad. Y efectivamente, el Estado también les daba un bono adicional. O sea, los incentivaba a que esos procesos atrasados, si tal juzgado en el año 2019 el 80% de sus casos fueron resueltos, un bono para ese juzgado y todo su personal, tanto para el juez, o llámese fiscal, por todos sus asistentes y su equipo. Eso se llamó el famoso bono de productividad, ¿no? Luego ha desaparecido.
Y efectivamente, no todo es pues un color de rosa tampoco, ¿no? Fíjense, muchos de los juzgados, muchos de los seguramente de los despachos fiscales, con tratar de ganar el bono, es que ejercían rápida producción, sin medir, sin evaluar muy bien los casos, de los cuales de ese juzgado, esos juzgados donde ya habían resuelto un montón de casos, se fueron a la instancia superior, en este caso en apelación, finalmente rebotaron y regresaron a los juzgados, diciendo de que estaban mal los criterios que habían resuelto. O sea, en el apuro de votar, de sacar adelante la descarga procesal, la descarga que tienen, perdón, la carga procesal que tienen los juzgados o despachos fiscales, finalmente rebotó y regresó. Por eso es que anularon el bono de productividad. O sea, fíjense de que, por un lado, puede estar bien esto, pero por el otro lado no hay un control de esas resoluciones judiciales. Lo mismo puede pasar con el tema de la administración pública. Ustedes saben que en la administración pública también hay una carga, ¿no? Una carga enorme de procedimientos administrativos, ¿no? De los cuales muchos, si le dice el Estado hoy, mañana y sale con bono de productividad a todas las entidades públicas que voten rápido su carga procesal, su carga laboral que tienen sus expedientes, muchos de nosotros seguramente vamos a comenzar a sacar por un montón y de repente recibir ese bono de productividad, ¿no? Pero muchos de esos actos administrativos no sabemos si están acorde a la normatividad, le hemos hecho con un criterio legal, un criterio acorde con la normatividad y el reglamento interno de nuestra entidad pública, ¿no? Entonces, fíjense, de los cuales muchos de ellos, los actos administrativos, se pueden declarar nulos. Entonces, ¿de qué valió eso? Entonces, ahí hay una gran tarea por resolver, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a uno de los ejemplos de los controles que se han venido implementando durante estos últimos años. Entonces, ¿pero para qué entonces sirve este sistema de control interno? Pues sirve para prevenir los actos de inconducta funcional, de los cuales muchos de los trabajadores, tanto funcionarios como servidores públicos, hemos estado envueltos. ¿Ok? Y también, no solamente eso, o sea, que la conducta sea regular y acorde a la normatividad, sino que también trata de mejorar la gestión pública y la calidad del servicio, que finalmente es lo que se busca. La calidad del servicio al administrado, a la ciudadanía, ¿no? Por algo existe ahora ya el tema también de una compensación por las buenas prácticas en la administración pública. ¿Ok? ¿Y cuál es el marco legal que se va a utilizar? La directiva número 00019, ¿no? Rodrigo, la siguiente diapositiva. Exacto, ahí está. Entonces, vemos en la directiva 0019-CG/INTE, ¿no? Publicada el 17 de mayo del 2019 y es de obligatorio cumplimiento por parte de las máximas autoridades. Exactamente. Luana Mendoza. Sí, o sea, como le vuelvo a repetir, la finalidad del control interno es mejorar pues, la gestión pública, pero esa es una de ellas, o sea, es una de las principales, sí. O sea, no solamente, o sea, el control interno va a prevenir los actos de inconducta funcional por las que incurren el funcionario y el servidor público, sino lo que tú acabas de indicarme, efectivamente, mejorar la gestión pública, pero sobre todo mejorar la calidad del servicio al ciudadano, quien es finalmente, ¿no? La razón de ser porque existe la administración pública, porque el Estado ejerce la administración pública, ¿ok? Entonces, sí, la directiva 006-2019, ¿no? Donde es de obligatorio cumplimiento por la parte de las máximas autoridades, así como los funcionarios y servidores de los 3 niveles de gobierno, ¿ya? O sea, estamos hablando de local, regional y nacional. Muy bien, siguiente diapositiva, Rodrigo. ¿Ya? Entonces, hemos dicho, muy bien claro, este triángulo que se ha formado. A ver, hay una... Dicen, los funcionarios que están sancionados por casos dolosos le dan oportunidad a reingresar al sector público, así en pruebas contundentes. A ver, ustedes saben que anteriormente... los órganos, la Contraloría General de la República tenía las facultades de sancionar a los funcionarios, ¿verdad?
esa función fue apartada de la Contraloría General Pública a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Entonces, finalmente, el que únicamente sanciona de carácter doloso y por delitos son a través del Poder Judicial, ¿no? Cuando se inicia una investigación a través del Ministerio Público. Ojo, hay un registro de funcionarios y servidores sancionados, ¿verdad? Y estos tienen un periodo determinado, ¿ya? Un periodo determinado de sanción, que no pueden ejercer la función pública, ¿ok? Este periodo de sanción, ¿no? Se ejerce tal cual lo determina la resolución que sanciona a este funcionario público. ¿Okay? Ahora, lo que me hacen indicar es referente a los delitos, ¿verdad? A los delitos que han cometido los funcionarios públicos. Los órganos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, que son los juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios, en su instancia correspondiente emiten una sentencia. Si encuentran culpable, no por un delito doloso, luego atiendo la otra, me estaban escribiendo en el chat. Entonces, cuando es sancionado por una sentencia condenatoria y un delito doloso por actos de corrupción de funcionarios, o sea, otro tipo de delito dentro de la administración pública, es que finalmente se tenga que rehabilitar. Existe una figura llamada rehabilitación, ¿verdad? O sea, cumple su sanción, cumple su condena, se rehabilita y tiene el derecho de ingresar nuevamente, porque ese delito, ¿no? Ese delito ya fue cumplió con lo que fue, ¿no? Una condena de 3 años, pagó su reparación civil, todas las condiciones que le ha puesto la sentencia. Entonces, hay una figura que se llama rehabilitación. Una vez cumplida la condena, una vez cumplido todo lo que ordenó el juzgado, es que se tenga que rehabilitar, ¿no? La reinserción social. Entonces, por eso es que vemos otros que reingresan al sector de la función pública. Doctor, disculpe, antes que continúe con la siguiente interrogante, quisiera interrumpirlo. Sí. Doctor, yo conozco casos de funcionarios que han sido inhabilitados por Contraloría, sin embargo, han seguido ejerciendo funciones en la administración pública. No, pues. Bien, sí, a ver, yo creo que ahí es una falta de control, porque hay algunas sanciones, si este es el ejemplo, ¿no? Que durante la sanción vigente, este funcionario ha seguido ejerciendo la función, una función dentro de la administración pública, definitivamente no debió hacerlo, ¿no? Ojo, que tenemos que leer el tema de la ley de contrataciones, donde dice la prohibición de contratar, ¿no? O sea, ahí hay responsabilidad por parte de quien ha contratado a ese funcionario público, estando con esa sanción. Para ello, yo como gerente, yo como director general de administración, antes de contratar a ese personal, ¿no? Yo debo verificar el registro de sanciones, ¿no? Del sector público. Entonces, si está sancionado y su sanción está vigente, definitivamente no debe ejercer la función pública, ¿no? Entonces, por ello, hay responsabilidad de quien lo contrató, ¿no? Y seguramente no solamente una responsabilidad funcional, sino incluso hasta una responsabilidad civil, patrimonial y una responsabilidad penal, si es que con él se ha acudido para contratarlo, ¿no? Por ello es que yo le digo que, claro, incluso, sí, muchas de las sanciones han sido publicadas en el Diario El Peruano, muchas de las sanciones. Y por último, si no está publicado, está registrado. Hay un registro que está con las iniciales de la RSDEN, ¿no? Que es el registro de sanciones de funcionarios públicos. Y que el Servir incluso los tiene también en un tema de registro. Se puede acudir al registro y el registro es público. Así es que acá no hay ninguna excusa que yo no me di cuenta, ¿no? Y sobre eso, definitivamente, habrá que responder y sancionarlo
al funcionario que contrató a este otro funcionario. ¿Ok? Entonces, ahí está totalmente mal, porque no debió contratar, ¿no? Para eso existen, como le digo, mecanismos donde hay registros de funcionarios sancionados y no deben ser contratados durante su vigencia, si está vigente su sanción. ¿Ok? Por otro lado, les quería, se me fue la idea, quería indicarles que efectivamente, con respecto al tema de, a ver, voy a leer, hay bastantes preguntas, disculpen, donde me dicen, a ver, me decían acá, por ejemplo, dice, la facultad de sancionar aún lo tiene la Contraloría. Bueno, lo que no hay, dice, es el medio. Las infracciones que ahora tienen que ser por ley, uno por reglamento. Dice, ¿por qué no los publica en el Diario Oficial del Peruano? Así es, sí, a ver, englobando todo ese tema, ¿ya? Bien, a ver, les indicaba, disculpen, les indicaba, si bien es cierto, muchas de las deberían de publicarse, estas sanciones deberían de publicarse en el diario. Fíjense, para los delitos de corrupción de funcionarios y delitos contra la administración pública, donde son condenados con sentencia condenatoria de los funcionarios y servidores públicos, el juzgado manda a registrarlos en, valga la redundancia, en los registros públicos. Imagínense. O sea, eso yo creo que es mucho más contundente. Ahora ya no va a haber excusa de que yo como funcionario no conozco a otro funcionario y no sabía que había sancionado por un delito, ¿no? Porque incluso hasta en los antecedentes sale registrado. Pero para mayor registro, los están enviando a los registros públicos. Y los registros públicos, como todos conocemos, esa información es pública y lo pueden solicitar, si es dentro del Estado, de manera gratuita, se pueden entre entidades solicitar, señor, ¿no? El registrador público de la ciudad tal, solicito el registro, si está registrado el señor tal por algún tipo de delito, y lo envía. No, o sea, no es necesario. Por último, creo que existen ya aplicativos para poder ingresar a los registros públicos, para poder descargar cualquier tipo de registro, ¿no? Salvo que sean de manera pública. Entonces, ya no hay excusa por donde decir, yo no tuve conocimiento, ¿no? Y en aplicación de la ley de la prohibición de contratar por tal de requisitos, no se contrata, ¿ya? Eso es por un lado. Entonces, en materia de delito de funcionarios públicos, los juzgados están haciendo dentro de su sentencia condenatoria esa orden, ¿no? Judicial de registrarlos en los registros públicos con la sanción determinada, con la condena determinada, para evitar que estos sigan ejerciendo la función pública dentro del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, también la Contraloría General de la República sigue ejerciendo el tema de la sanción, pero ahora muchas veces el Tribunal Constitucional un poco que le quitó la facultad, ¿no? Y le ha otorgado al servir parte de ello, y si es un tema de judicial, al Poder Judicial a través de sus órganos especializados, como son los juzgados anticorrupción, ¿no? Y todo el sistema anticorrupción que se ejerce, ¿ok? Entonces, eso para aclarar un poco más el panorama. Más que una sanción sea publicada en el Diario El Peruano, que debería hacerse, ¿no? Es que hay muchas de las que sí se publican y otras que no. Yo creo que por el tema, en mi sugerencia, yo sugiero un registro integral, un registro único, más que integral, un registro único. ¿Por qué? Porque con un registro único, y se puede clasificar ese registro, ¿no? En un registro de sanción administrativa, un registro de una sanción civil y un registro de una sanción penal. Al ver todo ese registro integral a una sola persona, ¿no? Todo funcionario y toda entidad pública, antes de contratar a un funcionario o que éste ejerza una función pública, va a tener que verificar ese registro único. ¿Y qué tipo de sanción? Clasificado, ¿qué tipo de sanción? Es una sugerencia, ¿no?
Ojalá se logre a través del Estado este tipo de clasificación, ¿no? Porque existen un montón de registros y sobre eso a veces los funcionarios se excusan, sí, pero yo entré a este registro. Por ejemplo, les hago yo más o menos lo que ha pasado en ciertos casos. Señor, yo lo contraté, sí, pues porque yo entré a la plataforma del OCE a ver si estaba sancionado por el OCE en temas de contratación y encontré que no estaba sancionado. Pero en el registro de sanciones por actos de inconducta funcional sí estaban sancionados, ¿no? Es otro registro. Por eso que yo les digo que el Estado debe integrar, debe unificar ese registro. De lo contrario, cuando tú leas por qué órgano fue sancionado y por cuál fue su sanción y qué tipo de sanción es, podemos nosotros ya no excusarnos de decir yo me entré a otro registro y no a este registro. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es más o menos. Para ir ya desarrollando más el tema, vuelta a Jaime Fernández. Doctor, ¿qué opina sobre la reposición de los 14.000 profesores desactualizados? Sí, es un tema, a ver, si lo leo más, dice de los 14.000 profesores desactualizados, ¿no? Ser repuestos en nombramiento después de muchos años de no estar en la función pública pedagógica. Miren, ese es un tema de criterio jurisdiccional, más que un tema de control interno. Si existe una orden judicial, definitivamente el funcionario público no puede desacatar, a no ser que haya quedado firme dicha sentencia. Me imagino que los profesores han recurrido por la vía constitucional, porque no hay otra alternativa para ellos, ¿no? De reposición laboral en el sector de educación. Entonces, si ya la Corte Suprema, a través de su sala civil, ha determinado, o su sala contenciosa administrativa, o su sala constitucional, ¿no? Ha determinado la reposición de los profesores, es un criterio jurisdiccional que en ese rubro nosotros no ingresamos. Que eso lo determina el Poder Judicial. Lo que se tiene acá es que de repente el procurador, ¿no? En el procurador del sector de educación, apele dicha sentencia en este caso haga casación de dicha sentencia y vaya a la Corte Suprema, a instancias seguramente de la Corte Suprema o vaya en otro tipo de recurso, ¿no? Pueda quedar definitivamente consentido. Si ya esto es última instancia y ha quedado consentido, lo único que va a hacer el sector de educación es acatar dicha sentencia y tiene que reincorporarlos. Que dentro del rubro donde los va a reincorporar, seguramente también lo dice la sentencia, ¿no? Que en qué nivel, ¿no? En qué nivel y en dónde está su plaza, ¿no? Ahora, el sector de educación no le queda más que acatar dicha sentencia. Una sentencia judicial se acata, ¿no? Así no estemos de acuerdo con dicho, como tú dices, están desactualizados dentro de la formación pedagógica. Sí, pues, pero eso tendrá que evaluar el sector de educación, ¿no? Nosotros hemos visto muchos de los casos donde muchos trabajadores han sido repuestos después de años y sobre ello incluso hasta indemnización les van a pagar por los años dejados de laborar. Entonces, algo así como un despido arbitrario por parte de las entidades públicas. Y este es otro problema de las cuales también el sector público, las entidades públicas padecen, ¿no? Que cada gestión que ingresa, hay algunos trabajadores que ingresaron en esa gestión, que existen, y se quedaron ahí, por decirlo así, simplemente lo despiden. Y estos trabajadores, pues, ejercen su derecho a reclamar y el derecho a trabajar. Entonces, cuando van en tema de desnaturalización de contrato, ¿no? O reposición de trabajo, muchos de ellos ganan a las entidades públicas y finalmente quedan como forma permanente en ese sector. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es mi opinión, no muy, digamos, especializado en la materia de carácter seguramente constitucional que ellos han ejercido por su derecho al trabajo, ¿no? Y como producto de ello el efecto de la reposición, ¿ya? Muy bien, entonces, continuando, la siguiente diapositiva, Rodrigo, ¿ya? La siguiente diapositiva,
Muy bien, entonces, ya un poco más ahondando el tema, es que en una herramienta de gestión, el control interno es una herramienta de gestión que promueve y optimiza, ¿no? Primero, que es para la eficiencia y la eficacia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, ¿ya? Así como la calidad de los servicios que presta. Y también cuida y resguarda los recursos y bienes del Estado ante cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. Este proceso es de manera continua, de manera dinámica, ¿ya? E integral, ¿ya? Ok. Siguiente diapositiva, ¿ya? Fíjense, lo que yo les quiero mostrar en esta diapositiva, ¿ya? Es un clásico ejemplo de que vamos a poner con respecto al tema que estamos hablando, ¿ya? Este acto es de los 3 niveles de gobierno. ¿Diseñado para qué? Para afrontar y minimizar los riesgos que puedan afectar la gestión institucional, con el fin de proporcionar seguridad razonable respecto al logro de los objetivos institucionales. Más o menos esa es la dinámica como uno piensa dentro de la entidad para ejercer el control interno. Muy bien, entonces, siguiente diapositiva, Rodrigo. ¿Ya? Entonces, finalmente, ese cuadro que vemos ahí en la diapositiva es cómo lo definimos todo el sistema de control interno, que ya le hemos dicho y ejemplificado en los diferentes anteriores diapositivas. Siguiente diapositiva. La siguiente pregunta ahora es, ¿cuáles son los objetivos de control interno? ¿Qué es lo que quiere alcanzar este sistema? ¿Para qué el Estado ha ejercido su autocontrol? Muy bien, siguiente diapositiva, vamos a ver ahí, ¿no? Los recursos que tiene el Estado, ¿ya? Primero, el carácter institucional, el carácter del personal que tiene y finalmente la coordinación entre entidades, ¿ya? Primero los objetivos, siguiente diapositiva, ya, muy bien, estamos en la diapositiva siguiente, ¿ya? Muy bien, entonces, entre sus objetivos del control interno, busca lo siguiente. Primero, que va a promover y optimizar la eficiencia, eficacia y transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Muy bien, esto está ligado entonces a un tema de las contrataciones públicas en sí, ¿verdad? De cómo es el gasto y el gasto público que se ejerce y darle una orientación que sea en beneficio finalmente de la ciudadanía. ¿Ve? Cuidar y resguardar los recursos y bienes ante cualquier forma de pérdida, deterioro, actos ilegales, así como ya. Muy bien, este otro objetivo finalmente tiene que ver con lo que yo les decía. Si yo voy a ejercer un acto propio de la administración, llámese para gastar, llámese para adquirir un tema de bienes y servicios o algún tipo que sirva al Estado, es que lo que finalmente tengo que evitar es la pérdida económica. ¿Ok? Ese es el enfoque que se quede claro en ustedes. Yo prefiero, así les digo, cometer un acto funcional que tenga que ver con un tema propio de la administración, un acto administrativo, pero que no me genere consecuencias económicas a la entidad, que no me genere pérdida a la entidad. Porque cuando ya esta consecuencia genera pérdida o genera perjuicio económico a la entidad, ahí estoy en graves problemas. Ahí estoy en graves problemas. Cuando a mí me preguntan, me dicen, profesor, ¿y hasta qué grado de responsabilidad puedo yo? Porque lógicamente no somos perfectos. Vamos a tener que de una u otra manera cometer un error durante la administración pública. No he encontrado hasta investigado o por lo menos me han abierto un proceso administrativo. De hecho, lo va a haber. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, yo siempre he recomendado, prefiero llegar al proceso administrativo sancionador a llegar a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal, que son las dos cosas más graves. Uno, porque en la responsabilidad civil no sabemos la cuantificación de la pérdida en cuanto a recursos del Estado, y de las cuales yo como funcionario público responsable de
producto de esto, de esta responsabilidad, es que tenga que devolver ese dinero y resarcir al Estado. ¿Ya? Entonces, imagínense, hay contrataciones públicas donde hay responsabilidad del funcionario cuando es de 1 millón de soles, ¿no? Hay de 500.000, ¿no? Entonces, si eso es un perjuicio económico, imagínense. Y la responsabilidad penal que tiene que ver con el acto de la libertad del ser humano, ¿no? De las muchas de las sanciones que hoy conocemos y de las sentencias condenatorias han sido penas efectivas, ¿no? Hoy el sistema anticorrupción es mucho más, está mucho más, creo que mucho más especializado. Tiene herramientas que el nuevo Código Procesal y los actos propios de investigación fiscal les están ayudando a determinar. El tema de lavado de activos, el tema de los colaboradores eficaces, por ejemplo, ¿no? Por eso es que vemos hoy día las organizaciones políticas que finalmente han descubierto todo un tema de actos de corrupción. Y imagínense lo que ha sucedido ahora, ¿no? Y no sabemos lo que ha sucedido en años pasados, ¿no? El caso de Odebrecht. Y el caso de Odebrecht no es el único. Seguramente años pasados han sido mucho más, sino que nosotros no lo hemos conocido abiertamente. ¿Okay? Entonces, el control interno, si a mí me preguntaran en qué recomiendo, ¿sabes qué? Haz un control interno, pero que incurra a lo mucho en responsabilidad funcional administrativa y no llegue a la responsabilidad civil y no llegue a la responsabilidad penal. ¿Ok? Entonces, algo así, para redondear la idea, yo prefiero que me corten la mano que me corten la mitad del cuerpo, ¿no? Algo así pienso y cómo funciona hoy en día el contexto de la administración. Porque de hecho, nadie nos vamos a librar que nos han investigado, nos han abierto un proceso como funcionarios en alguna determinada gestión. Doctor José, disculpe la interrupción. Sí. Doctor, no sé si ya podemos ir cerrando porque a las 7 tenemos estamos ya. Gracias. Sí, estamos. Ya, entonces, siguiente diapositiva, ¿ya? Finalmente, yo quiero que entiendan estos 4 objetivos de control interno, ¿no? Promover la eficiencia y eficacia y transparencia y economía en las operaciones de la entidad, proteger y conservar los recursos y bienes del Estado, cumplir con la normatividad y garantizar la información, que tiene que ver mucho con la transparencia de la información pública, ¿ya? Siguiente diapositiva. La relación del control interno con el ciclo de gestión, que es lo que también quería un poquito ya para ir terminando, y que de los cuales les voy a dejar ahí más o menos de los cuales les parece mejor este sistema, ¿ok? Dice, para toda iniciativa, empresa, proyecto, programa, entidad, etcétera, tenga éxito, se requiere que el control forme parte inherente del ciclo de gestión y de su mejora continua, ¿ya? Ahí, en esto, Deming propone, ¿no? La mejora continua y consistencia de este proceso, algunos 4 pilares, ¿no? Planificar, primero planificar, luego hacer, luego verificar y luego actuar. Más conocido como el ciclo de PDCA, ¿ok? Entonces, algunos van a encontrar a este tipo de sistema que les puede ayudar, ¿no? En en el ciclo de gestión para poder no caer en este tipo de responsabilidades que yo les he dicho. Entonces, este constituye la columna vertebral de todos los procesos de mejora continua. ¿Ok? Las reglas básicas para la mejora continua que motivan el enfoque del PDCA son, ahí les nombro, ¿no? Controlar, medir, definir, identificar. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Ahí les doy más o menos la figura, siguiente diapositiva, el ciclo de Deming, ¿no? Ahí está el ciclo de Deming, ¿no? Que es un tema referencial. Ya, siguiente, existe otro tipo de control, ¿no? Que pueden medir, ya ustedes ya depende de cómo lo utilizan, cómo lo van a ejercer. Siguiente diapositiva, que es la evolución y avance del control interno, que es la ilustración 2. Ese es un otro diagrama que también pueden utilizar a través de la gestión de procesos, medir, ¿no? Ahí el enfoque contemporáneo del control interno. Este es un enfoque ya más contemporáneo, un enfoque, ¿no? Para hacer el grado de influencia sobre el trabajo estratégico. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es un control interno más para un gobierno corporativo, ¿ya? Entonces, este es un modelo de carácter ya, de origen casi ya estadounidense, ¿no? Entonces, este es un modelo ya para un gobierno corporativo, ya de control interno.
Finalmente, quiero mostrarle yo la normatividad, Rodrigo, siguiente diapositiva, ¿ya? De las cuales ustedes van a tener, lo va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Miren, ¿no? La normatividad, ¿no? Referente al control interno, tienen desde la Constitución Política, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿no? La Ley de Control Interno de las entidades del Estado. Siguiente diapositiva, la norma de control interno, que es la resolución de Contraloría 320-2006, tienen la guía de implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, ¿no? El ejercicio de control preventivo por el órgano de control, la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional, la Ley 29749, que modifica el artículo 10 de la Ley 28716, ¿no? Siguiente diapositiva, Rodrigo, ya para ir finalizando, ¿no? Quiero dejarles para mostrarles más o menos eso, ¿no? Los sistemas administrativos donde se ejerce el control, ¿no? Y finalmente, lo que yo les quiero decir, ya, los 4 fundamentos del control interno. Siguiente, punto número 4, Rodrigo. Fundamento del control interno en el sector público. Muy bien, los fundamentos del control interno están referidos a los pilares que favorecen la efectividad del mismo. Estos pilares son los siguientes: el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. ¿Ok? Entonces, estos 3 pilares, que son el fundamento del control interno, que son el autocontrol, la autorregulación y la autogestión, lo ejercen cada una de las entidades públicas. Yo les quería un poco más en el tema de roles. En el punto 5, ya para finalizar, Rodrigo, el punto 5, roles y responsabilidades, ¿ya? Es que responsabilidad de la propia entidad, públicos que ejercen la administración. Los roles de responsabilidad del control interno en el sector público es que finalmente estos tengan un grado de responsabilidad. Cada entidad tiene un grado de responsabilidad, tanto jerárquico y los grados de responsabilidad. Entonces, ya finalizando esto, lo que yo les quiero indicar es que de todas las responsabilidades que existen, sería bueno tocar este tema de responsabilidades dentro de la gestión pública, porque muchos funcionarios, al momento del control interno, se sorprenden cuando dicen que en tal parte no verificaron tal acto administrativo, o el acto propio del procedimiento de la gestión. Y eso no pasa porque hay una desidia por parte del funcionario público, sino que el funcionario público tiene tanta carga, tiene tantos actos administrativos durante el día y durante su gestión, que ni siquiera tiene tiempo para ejercer un control. Para eso tiene sus asesores, para eso tiene todo el equipo que trabaja con él, ¿verdad? Pero no sabemos a ciencia cierta lo que sucede en cada uno de los actos propios, en cada área que pasa. Entonces, un tema pendiente es que hablemos en otra oportunidad sobre el tema de las responsabilidades, tanto administrativa, civil y penal, que son a consecuencia de la gestión pública. ¿Ok? No me queda más que recomendarles que como servidores o funcionarios públicos, ustedes en el tema de control interno lo ejerzan de manera muy, muy cuidadosa y sobre todo con mayor flexibilidad, buscando sobre todo las indagaciones de encontrar la verdadera razón del acto administrativo, del procedimiento administrativo propio. ¿Ok? Agradecerles por haber participado y las innumerables preguntas, creo que también quedan unas pendientes. Ojalá me hagan llegar al correo. Agradecerles, las diapositivas quedan con ustedes y muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por acompañarme en esta disertación no sé, de repente hay una pregunta que queda en el aire. Sí, doctor. Me gustaría saber si es que el tiempo lo permite. Sí, doctor. Primero para felicitarlo por su ponencia, muy elocuente, y a la vez hacerle la siguiente pregunta para cerrar ya mi participación. Si las entidades cuentan con presupuesto para hacer esos diagnósticos y esa evaluación de control interno, o hay que contratar personal especializado, o la misma entidad puede hacer esa implementación de control interno. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Efectivamente, con el tema presupuestal, no está debidamente determinado,
No está debidamente determinado en que, por ejemplo, cada sector destine un tema presupuestal para implementar. Pero es propio de la gestión, con el presupuesto que se cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos encontrar recursos propios de la entidad, llamados los recursos, ¿no? Las RDR, ¿no? Entonces, y no necesariamente los recursos ordinarios, pero a través de las RDR o recursos propios de cada entidad pública, pueden ustedes implementar este sistema, utilizando dicho informe, no solamente que salga el informe del área que está a cargo de esta implementación, sino que este informe también vaya a la parte legal, ¿verdad? Para que le dé un sustento de que por qué se va a gastar y por qué se va a implementar. Ojo, la ley que yo les he hecho mención, que está para el cronograma de una implementación obligatoria, es un claro sustento de las cuales ustedes pueden coger su presupuesto e implementarlo. ¿Ok? Entonces, es ya obligatorio la implementación del sistema de control interno con el nuevo enfoque que está dando propio también de la Contraloría General de la República. Así es que, por eso, no hay ningún problema. Yo les sugiero eso. Ya en algunas entidades hemos hecho ese tipo de implementación. También de sus propios recursos hacen un tema de una contratación a un sector, al sector privado, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas que tienen a cargo este tipo de implementación. Algo así como lo hace SUNEDU para el tema de la acreditación, ¿verdad? De las facultades. Y que les dice a las universidades o le dice al sector de educación, algunas entidades del sector de educación les dicen, yo le doy presupuesto para que contraten y se acrediten, ¿no? Ustedes me acreditan, vean todo, entonces con eso ya no tienen excusa de que yo no tuve presupuesto para acreditarme y tú no me quieres dar la licenciatura, pues, ¿no? Algo así. Entonces, algo así es con el tema del control interno. Pueden ustedes contratar, ¿no? Hacen un proceso de contratación, hacen el requerimiento debido, se someten a un proceso de selección seguramente y contratan a la empresa que les va a ejercer un control interno. Pero más que eso, que no es la salida correcta para mí, porque para mí no debería contratar a una cuestión externa, sino que debería ejercerse al interior, ¿no? Y para mí eso, el control interno, no hay una persona, una empresa externa que te va a decir, así funciona y así debe funcionar, ¿no? Pero igual, como te digo, hagan el procedimiento de implementarlo a través de sus propios recursos. Y incluso pueden llamar a la Contraloría General de la República a que les prepare un tema de un sistema de control, ¿no? Eso es lo que yo mayormente sugiero. Ya otras entidades ya lo están haciendo y es el tipo de cómo diseñar su tema de control interno cada entidad. Bueno, gracias por las muestras recibidas por parte de los participantes. Me hubiera gustado un poco más de tiempo y también el Zoom no nos permite, hay un determinado, ¿no? Y los coordinadores, por supuesto, también tienen derecho a su... Gracias, doctor. Un determinado de tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, gracias, Maciel. Disculpe por el tiempo, teníamos programado una clase. Me gustaría que me escribieran de repente en algunas otras para ir implementando algunas cosas en las futuras ponencias, porque hay algunas cosas que a veces quedan y el tiempo no alcanza para todo. Gracias, doctor. Cuando finalizamos la clase. Gracias.